¿Y qué estás cargando mujeres? No, pues Dice el pastor Nicolás, que Dios es otro. Mujeres Yo no sí. le tengo fobia. Mujeres sí. Pero lo respeta. Dice Mujeres yo hablo con Mari. Dice Nicolás, y yo a la muerte no le tengo miedo, pero la respeto. Cada quien tiene la suya, pero esta es mi vaga opinión, mi vaga opinión. Procura no ser un hombre con éxito, sino un hombre con valores. Buenas noches, bienvenido a tu programa, Mi Vaga Opinión. Buenas noches, con frase y todo. Buenas noches. Buena, pero Qué bueno que estamos aquí. Así es, Sí. pero esa voz en off vino hoy duro y curvero, Tremenda frase. Pedro Martínez. Bueno, a 100 por el centro. Bueno, señores, realmente buenas noches a todos una vez más aquí en tu programa, Mi Vaga Opinión. Un programa con una opinión totalmente objetiva y clara. Así es. Con la intención de nosotros poder, pues, tratar temas de actualidad y realmente poder llevar una orientación a la sociedad que tanto lo necesita. Y hablando de sociedad, señores, en la noche de hoy, nosotros vamos a tratar un tema que es de suma importancia para nosotros como seres humanos y para aquellos que nos están mirando, que es la crisis que hay en la sociedad actual de los valores. Y para ellos inmediatamente vamos así a comenzar con una base, como siempre. Y vamos a hablar de los principios que nuestra querida pastora nos va a comentar esta noche. Adelante, pastora. Muchas gracias. Pues los principios son un conjunto de parámetros éticos de carácter universal dirigido a orientar la vida de la sociedad. Como su nombre lo indica, principio. Son valores guía para definir el correcto comportamiento de los individuos en la sociedad. Se habla de diferentes tipos de principios. Por eso en los hogares se habla de principios. Y esos que se reflejan ahí, eso se va a llevar fuera. Por eso se dice, es un joven con principios. ¿Pero dónde se lo enseñaron? En el hogar. Principio de vida, principio de libertad, principio de humanidad, principio de bien, principio de igualdad, principio de moralidad. Cuando una persona en su trabajo es puntual, es una persona como que tiene principios. Una persona es educada, es una persona que tiene principios. Todo eso se enseña desde el hogar. Así es. Hay muchos problemas que están pasando en la sociedad hoy día y es por la falta de valores. Como estamos hablando de valores, queremos entender qué es un valor o qué son los valores. Hay una definición, hay muchas, pero yo elegí esta que dice, son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como persona y bueno a la sociedad. Esos son valores. Hay gente que practica, hay antivalores y hay valores. Y los valores se describen en muchos, que voy a mencionar unos cuantos, pero son muchos valores, porque hay tipos de valores. Yo estaba estudiando acerca de valores. Hay valores culturales, valores políticos, valores de empresa, valores... Pero lo que nos compete a nosotros son los valores de la sociedad, porque la sociedad nuestra, de nuestro país, los jóvenes, no todos, su gran mayoría, están carentes, están necesitados de muchos valores. Así Mayormente, uno comienza a aprender valores en los hogares. Entonces, describe el amor por amor. Wow, el amor es un valor, pero también es bíblico. El amor es parte del fruto del Espíritu Santo. Amén. La amistad, ser amigo verdadero que se ha perdido. No es la amistad verdadera, porque el primero que está compitiendo contigo es tu amigo. Si tú tienes un mejor trabajo, si tienes una mejor cosa, ya se siente mal. Y la amistad no debería ser así. La bondad, ser una persona buena, de bondad. Justicia, ser justo. Paz, tolerancia, empatía, paciencia, gratitud, perdón, humildad, responsabilidad. Yo venía para esta grabación y estaba mal, pues se me pichó la goma, estaba montando bicicleta y me sentía mal. No tenía el teléfono y quería llamar para decir que iba a venir un poco más tarde.
varias cosas que van como enlazadas con los valores, como la actitud. La actitud es algo que cada ser humano debe tener. Es como tú afrentas, se dice, las situaciones que te pasan. Es la actitud de una persona. Cómo tú vas a responder a algo. Tiene que ver mucho con tu actitud. El autoestima. Mucha gente creen que tener autoestima alto es estar bien. O autoestima bajo es estar mal. Las dos son malas. La autoestima es tú aceptarte como eres, no conformarte. Porque Dios quiere que tú logres cosas, que tú te esfuerces, que tú hagas cosas. Pero no para echarle, no voy a usar otra para cosas a tus amigos, a la gente, para decir, yo soy mejor que este. Yo puedo hacer las cosas mejor que este. Y ahí van los valores. Ahí van. Esto es grande. Es un tema muy, muy extenso y que tiene diversas, podemos decir, diversas ramas. Y hay mucha tela por donde cortar. Si nosotros, y es la parte que nos corresponde hablar, nos vamos a lo que tiene que ver la parte educacional. Decía Paulo Freire que la educación es un acto de amor, por tanto, es un acto de valor. La necesidad hoy en día en la educación, en los valores, señores, es evidente. Estamos ante una crisis social donde tenemos una problemática tanto de violencia, de inseguridad, de desigualdad en todos los sentidos, tanto a nivel social como económico, también corrupción, discriminación. Es decir, nuestra sociedad se ha empoderado de un sinnúmero de actitudes y de principios que realmente no es lo que debería de ser la sociedad hoy en día. Lamentablemente el caso se ha perdido ese sentido de formación en cuanto a los valores en el ámbito educacional. Hoy en día la gente prefiere hacer las cosas incorrectas y no las cosas que son correctas. Hoy en día en nuestras escuelas, en vez de formar a los niños de una forma diferente, con principios y valores, porque tenemos realmente esos manuales que nos pueden ayudar a nosotros dirigir estos niños a que sean diferentes, hoy en día nos estamos enfocando solamente en otros aspectos. Entonces, sabemos que tenemos una crisis donde tenemos todas estas situaciones, pero ¿qué estamos haciendo como sociedad? Yo creo que ha llegado el momento de que, a pesar de que sabemos que la educación debe empezar por la casa, los padres deben de asumir su responsabilidad y también los centros educativos en cuanto a educación, también asumir su responsabilidad y tratar de trabajar en conjunto como hermandad, tanto la familia como el centro educativo, para nosotros poder rescatar, si es posible, esta generación que hoy en día se está perdiendo con tanto antivalores. Así es. Y hablando sobre lo que es creencia, primero es el amor hacia Dios. Así es. ¿Por qué? Porque Dios es que me da la vida, nos da la vida. Así es. Es decir, ahí fundamentamos nuestra creencia. Amamos a Dios porque Dios nos da la vida, nos da el pan, nos da la luz. Y lo bueno de esto es cuando amamos a Dios, que Dios no solamente me lo da a mí porque yo me crea bueno, es para todo. Eso sale para Así todo, es. para bueno y para malo. A la mano. Y también cree en mí, pero yo creo en mí por lo que Dios ha hecho en mí, sobre todas las cosas. ¿Y por qué yo creo en mí por lo que Dios ha hecho en mí? Porque yo creo en el Dios Todopoderoso. Es la obra que Dios ha hecho en mí. Entonces yo creo que yo puedo, pero yo no creo que yo puedo porque yo soy, sino por lo que Dios hace en mi vida. Es que yo creo lo que soy. Y cree en la familia. Dios, en el jardín de Edén, vemos donde Dios fundamentó o creó la primera familia. Entonces creemos en la familia porque la familia es el núcleo de la familia donde sale todo, lo bueno y lo malo, los valores y los antivalores salen de la familia. Entonces creemos en la familia, creemos en que Dios hizo una familia y quizás si yo me meto profundo a hablar de lo que es la familia, Dios creó una familia para que se multiplicara. Lamentablemente, en no tocar quizás el tema de los antivalores que han hablado, lo que estamos viendo es que la familia no se multiplique, sino que se estanque, no crezca. Entonces, también creemos en la posibilidad de mejorar.
de no quedarme simplemente como yo soy. Porque muchas veces decimos, no, yo soy así porque me hicieron así o porque eso es lo que yo conozco. No, no, yo no me puedo limitar que yo soy así porque me hicieron así o porque entendí así. Mis antepasados. Yo puedo mejorar. Por lo tanto, si creo en mí, yo creo en mí y puedo mejorar. No quedarme estancado donde estoy. Entonces, ahí miramos, hay más creencias que pudiéramos decir, pero ahí podemos seguir hablando más cosas en el tema. A propósito de valores, Rada, yo antes, en el tiempo de nosotros, cualquiera te enseñaba un valor. Yo aprendí el valor del respeto en la panadería. En el barrio había una panadería, un señor se relajaba mucho y quizás en este tiempo hubiese sido demasiado fuerte. Pero cuando nosotros llegábamos a la panadería y no decíamos buenos días, teníamos que salir afuera. Y uno tragarse la cosa porque no se lo enseñaron a uno. Así es. Cuando te daban algo, decir gracias. ¿Cómo se dice? Gracias. Así Por lo que es. hiciste. Entonces ahí uno fue tomando valores. Así es. Sí, una de las cosas que creo que es importante y debemos de tomar en cuenta a la hora de hablar de este tema es conocer el entorno. El entorno, el contexto donde la familia hoy en día también se está desarrollando, que son ambientes muy diferentes a lo que anteriormente nosotros teníamos. Y cuando ahorita hacía mi comentario, quisiera aclarar que con esto yo no quiero que el sistema educativo se sienta atacado, porque también necesita. Es decir, lo que estamos tratando de hablar es que necesitamos en conjunto trabajar para poder rescatar y volver a esos principios, esos valores que hoy en día se han perdido en la sociedad. Y ahora que tú dices así, con relación a la educación, por ejemplo, nosotros tenemos lo que se llama la escuela de padres, donde ahí cada mes invitamos a los padres, se les dan talleres, se les dan charlas orientados como a la educación de los hijos, a los valores. Entonces, que es muy importante que estamos trabajando. La educación está trabajando junto con los padres. Porque hay algo muy importante, es que los padres son imprescindibles para la enseñanza. En la enseñanza son imprescindibles. Como la mesa tiene que tener 4 patas, si falta una, ¿qué pasa? Se cae. Entonces, asimismo la educación. Los padres tienen que estar ahí junto con sus hijos, aprendiendo igual que sus hijos. Sí, buenas noches. Muy buen tema, muy entretenido, muy importante. En la exposición de Rodolfo, escuché que él estaba hablando de la crisis y sentí que cargó un poco, como decimos bien, el dado hacia la juventud. Y creo que en esta reunión creo que soy el que tengo más años y en mis años de juventud siempre la juventud es la culpable, siempre a la juventud se le carga mucho el dado. Entonces yo le quiero una pregunta, dice, ¿a qué se debe que hoy en día la crisis de valores más predominante en la juventud? Bueno, Fausto, ahí difiere un poco porque realmente no ataco directamente a la juventud, sino que lamentablemente el caso, quienes pagan la consecuencia es la generación que sigue. En este caso serían los jóvenes. ¿Por qué razón radica ahí? Porque vienen trayendo desde su casa lo que han visto, la consecuencia de no tener una formación realmente forjada en lo que tiene que ver los principios y los valores. Y lamentablemente el caso, en ellos es que se ve reflejado la mala educación que los padres en el hogar le han dado hacia ellos. ¿Y qué entiendes tú que podríamos nosotros, o sea, porque aquí hay líderes religiosos, los 4 que están ahí, líderes que estamos involucrados con el sistema de educación? ¿Qué aporte sugieres tú que nosotros podemos para paliar un poco esta situación? Yo creo que es un asunto de estrategia, Fausto. Yo creo que todos los sectores que estén interesados en que realmente las cosas sean diferentes, deberíamos de involucrarnos. ¿Para qué? Para buscar las estrategias del lugar de manera que sean efectivas, porque por ejemplo, la pastora decía lo que hacen en las escuelas, que hacen reuniones de padres, pero yo estoy seguro que si en su centro usted tiene 100 estudiantes y deberían de ir 100 padres, tal vez 20 o 30 seguro van a esas reuniones,
¿Por qué? Porque debemos de buscar la forma de que la gran mayoría se integren y que realmente asuman el compromiso que usted asumió cuando decidió tener un hijo. Y va a ser difícil que todo cambie. No, Va a ser claro, difícil. claro. Con Nunca será Cristo se perfecto. puede. Se puede, pero el mundo, la Biblia dice que va a ir de mal en peor. Entonces nosotros como portavoz, no solamente educativos, como ustedes que dan clases, sino como cristianos que somos, el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos es que sean seguidores de Dios. Así es. Yo pienso, Moreno, excusa para que te interrumpa, yo pienso que la crisis en sí inicia en los padres y se manifiesta en la juventud. Sí, la crisis es en los padres, en el hogar, porque son la cabeza de la familia. Pero ¿qué pasa? La juventud, a través de su rebeldía hacia los padres, es de donde se manifiesta en lo práctico. Pero en lo teórico comienza en los padres y se manifiesta en lo práctico en los padres. Exacto. Pero En los jóvenes. Los jóvenes, la base de la sociedad, la base de la familia. Ahí están los niños. Los niños de que nacen de un par de meses ya lo llevan a una guardería. Entonces, ¿qué está absorbiendo el niño? ¿Qué principio se le está dando al niño? ¿Dónde está la enseñanza, los valores que los padres están inculcando a sus hijos? Antes había un fragmento que decía, el niño aprende lo que vive. Si vive un ambiente de chisme, aprende a chismear. Un ambiente de pleito, aprende a pelear. Y si un ambiente de amor, aprende a amar. Así es. Mucha gente dice que la gente hace cosas por la necesidad. No, porque podemos ver que aquí en nuestro país hay ricos que han hecho, cuando los valores que muestran se ven bien bonitos, bien vestidos, son profesionales, pero hoy en día están presos en una cárcel. Así es. ¿Qué pasó con ese tipo? Que además hablamos de los barrios, de los que andan en un motor con una gorra para atrás, los que bailan rap, fuman hookah, pero esos políticos y esos empresarios que cuando se guardan los valores cuando tiene que ver con intereses propios, cuando mis intereses son más altos que mis valores al problema en todo Definitivamente. ámbito de la sociedad. Claro, porque los intereses van a primar por encima del bien común, ¿es Fausto? Sí, estamos de acuerdo. Hacia ahí era que apuntalaba la pregunta mía. Y muchas veces, porque es el boom, la juventud es sinónimo de rebeldía. Es la persona que siempre tiene... ¿Por qué, Fausto, usted piensa que la juventud es sinónimo de rebeldía? Porque mire, yo cuando fui joven, yo realmente no me sentí como tan rebelde. Pero Así como- tú eras la excepción de las reglas. De la regla. De las reglas, era la excepción. Te lo estoy diciendo yo porque yo fui bastante rebelde. Y aún sigo siendo rebelde a mis 54 años. O sea, pero siempre tengo un punto. Lamentablemente, ¿no? Soy yo, es mi esencia. Eso es ciencia, eso es esencia. Exacto. Y es que muchas veces a la juventud nosotros le cohibimos de que nos den un pensamiento crítico. Yo pienso, Fausto, ahora que usted habla de eso, perdón que le interrumpa, que lo que sucede es que a veces, pienso yo, no sé, quizás nuestros padres o mis padres, quizás porque vivieron ciertas situaciones, quizás cohiben tanto la juventud o quizás nos cohiben como jóvenes porque quizás no quieren que pasemos esa misma situación. Puedo entender. Ese mal ejemplo. ese mal Bueno, ejemplo. yo, como te digo, quizás sí, quizás no, pero lo que yo te estoy diciendo es que muchas veces, a veces uno quería, o la juventud quiere expresar una inquietud. No, muchachos, y nos trasladamos al tiempo de nosotros. Y ahora son otros tiempos, hay más oferta, hay más tentaciones, Hay más medios de expresión. hay medios de expresión, o sea, hay más herramientas. Aunque yo Pero algo muy pienso- importante, Fausto, que la palabra de Dios es la misma. Y Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Sí, Jehová. Entonces exacto. falta el temor de Jehová. Sí, pero ahí... Independientemente de las tentaciones que hayan, lo que está faltando es el temor de Jehová, es el amor a Dios, es el respeto a Dios. Pero quizás usted evangelizando a un joven no viene con ese evangelio de juicio, ¿verdad? Porque no es lo mismo
decirle, tú estás mal, tú estás haciendo esto, y si tú no te arrepientes, Eso es correcto. te vas a Lo que le sale. Sí, para el infierno. Entonces, le está diciendo lo mismo, Lo que le sale. que busque de Cristo, que Cristo es amor, que todavía hay esperanza y que él enmendando su conducta se pueda sacar algo. Así Fausto es. hablaba ahorita, te preguntó que por qué a los jóvenes. Los jóvenes es la próxima generación. Así es. Por eso se hace énfasis en los jóvenes, porque es lo que van a dirigir el país, supuestamente, pero como vamos, hay poca gente, Rodo. Pero ¿qué estamos haciendo Ahí ahí es la ¿Qué pregunta. valores esos Yo jóvenes? Yo Entonces, pienso, hay que sí, trabajar. Eso es lo que yo quiero saber. Yo ¿Qué creo- estamos haciendo? O sea, yo creo que el caso de la iglesia, independientemente de lo que haga el mundo fuera, como iglesia, porque vamos a responder como iglesia. O sea, yo no voy a responder como empresario, ni como escuela, ni como Estado. Yo voy a responder como iglesia. La iglesia siempre se ha involucrado en la juventud. La iglesia siempre está en los barrios, compartiendo el mensaje de vida, el mensaje de esperanza, hablando donde no se mete, donde las autoridades se meten, quizás con una escopeta, con una pistola o agredir. Nosotros como iglesia nos metemos con una Biblia, nos metemos con una palabra de esperanza, diciéndole a esos jóvenes que la solución no es matarlo, sino que la solución es Jesucristo, que ellos pueden reintegrarse nuevamente a la sociedad. Entonces hay una iglesia que está ahí con los pocos recursos que tenemos. Si los recursos que se invierten aquí en campaña política, se invierten en soborno, se invierten aún en la misma policía, se invierten en la iglesia, otro gallo cantara, fuera otra cosa diferente. Pero la iglesia de hoy está haciéndolo simplemente con la oración, que es tremendo, con las ayudas, óigame, con las ayudas, con las ofrendas y los diezmos que dan la gente. Y aún así nos critican. Es Así decir, es. a mano pelada lo hacemos y nos critican como quiera. Yo estoy de acuerdo con usted, pastor. Totalmente de acuerdo. Entonces, lo que debemos nosotros, o sea, esos líderes ya, esos políticos, líderes comunitarios, líderes ya, y una cosa, ir educando a estos jóvenes. O sea, porque yo voy a desaparecer ahorita y esos jóvenes van a venir, usted va a desaparecer ahorita y los jóvenes que usted formó ahora en Cristo van a decir, tuve un Radamés Hidalgo que me instruyó. Mi hermano tiene un buen testimonio de unos misioneros que vinieron aquí que hicieron un buen trabajo con ellos. Es un buen legado y eso él lo está transmitiendo a jóvenes. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿qué están aparte de los líderes religiosos? Y es una pregunta para que el que esté oyendo y el que esté viendo este programa pueda responder. Así mismo. ¿Qué están haciendo los líderes políticos, los líderes deportivos, muchos enganchados en la educación? ¿Qué estamos haciendo? O sea, El pastor decía algo y yo quiero darle continuidad a eso que él decía, que es una realidad. La iglesia está haciendo un trabajo, la iglesia cristiana ha hecho un trabajo por décadas en este país a favor de los niños, a favor de la familia, de la juventud. Y es lamentable que todos los gobiernos que han pasado no han podido reconocer lo que representa el trabajo de la clase cristiana en este país. Hombres serios, mujeres serias, que se han dedicado en cuerpo y alma a favor de una comunidad para tratar de que la comunidad sea diferente y que cambie. Por ahí se debe de empezar el gobierno, y déjame decir como hace el presidente, que siempre le da a la mesa. Debería el Congreso someter un proyecto de ley donde a las iglesias se fiscalicen y se le ayude para que puedan hacer su trabajo. Y por ahí es que deberíamos de empezar, porque ¿dónde está la gente que tiene principios y valores? Las iglesias. La podemos encontrar en las iglesias. Y yo puedo hablar de mi iglesia cristiana, que ahí es que yo me congrego. Y yo sé que habrán otras iglesias que también tienen gente de muchos principios y muchos valores. Entonces, ¿por qué no comenzar por ahí si todos los domingos, de una forma u otra, la familia trata de ir y congregarse en una congregación, valga la redundancia? O sea, yo creo, escúchame que Borrero hable. Yo creo que hay instituciones lo que es en el evangelio, en la misma iglesia,
que hacen un trabajo extraordinario. Excelente. Y pudiéramos mencionar nombres, y voy a mencionar nombres, porque mencionando no hago daño, ni estoy dándole fama a nadie, pero por ejemplo, Niños de la Navidad hace un trabajo excelente con los niños. Se mete en los lugares donde ningún político se mete, gratuitamente. Se mete APEN, todas las instituciones, a un efecto global, está trabajando con la juventud. Exacto. ¿Cuánta juventud que no tienen esperanza y tienen una beca? Que no la tenían. Entonces, puedes mencionar, y yo no que quiero mencionar nombre de nadie, Incluso pero verdad tengo que que ser te sincero, interrumpa, no puedo ser sincero. Exacto. Por ejemplo, Operación Niño de la Navidad con su misión, con su visión de extender el evangelio de una forma tangible a los niños, a todos los necesitados. Así es. El amor de Dios, dar a conocer el amor de Dios. Así es. Porque si la gente hoy en día, perdón, algo que nosotros siempre recalcamos, y es que todo esto ha ocurrido y es sencillo porque la gente ha sacado a Dios de su vida. Claro que sí. Y me gusta lo que dice el pastor, señor, y eso es algo que ustedes entiendan. Esta es mi vaga opinión. Así Aquí es. usted nos va a escuchar dando opiniones Negatísima. de lo que nosotros pensamos, sin fanatismo, sin que nadie se sienta, sino realmente siendo consciente de la realidad. Y el que vea el programa puede dar su opinión. Exacto. Por ejemplo, los que dirigen también, porque estamos viviendo, y voy a volver a hablar del mundo de las redes, que ha llegado para arreglarnos la vida, pero también para dañarnos. Yo hablaba con una subdirectora de un centro y votaron 20 maestras del Wow. centro. Eso es increíble, eso es alarmante. Yo digo, wow, 20. El último día, con todo y cosas de uniforme y cientito moviendo la chapa y de todo. Sí, sí. ¿Dónde sí, están los hermano. valores de un profesor? Porque esa es la moda de ahora. Todo el mundo tiene que hacerlo. Todo el mundo tiene, si lo va a hacer, porque vamos a ser mezquinos. Yo estoy en Tito hablando de Dios, del Evangelio. De otra cosa no me va a ver. Hablando de lo que soy, de Dios, invitando a la gente a buscar de Dios. Porque por eso es que están todos los problemas. Está la vida normal. Antes los niños, nosotros vivíamos en la calle y no salimos con esa delincuencia. Ahora están en las casas, en la habitación y están viviendo un mundo y están hablando con gente de diferentes países, hasta en otro idioma, Diferentes buscan traductores culturas. para hablar diferentes culturas y le están metiendo todo eso a nuestros hijos. Que yo tengo que estar monitoreando, entrando a la habitación, ¿qué tú buscas? De que le dan para abajo, de una vez le digo, dale para arriba, a ver que está bien. Y a veces no, porque tú eres un dictador o lo que sea, pero uno tiene que ponerse en la brecha porque es que hay mucha distracción. No puede Claro. ser, ustedes que manejan eso, que un estudiante se gradúa de la high school o de la secundaria Gradúense. y no sabe qué va a estudiar. Antes tú sabías desde el Es bien principio. penoso. Sí. La mayoría no saben, pueden ser meritorios. Yo hablaba con una muchacha, yo soy meritoria, mire mis notas. ¿Qué tú estudias? No sé todavía. Yo, pero ya tú terminaste, no sé. Porque no tienen imaginación. No tiene Esto- identidad. Identidad. Eso No le ha tienen acabado identidad. con la imaginación al estudiante y al niño. También yo pienso, escúchame que antes que se mueve, yo también pienso que lo que lleva a los niños, a los estudiantes, es que están meditando cuál carrera da más dinero, Y competencias. cuál me va a dar más ganancias. Si hoy en día el magisterio es que me está asegurando un sueldo bueno, me voy para el magisterio aunque no tenga llamado, aunque no tenga la vocación. Que por eso no ha creado un problema grave. Anótate el próximo tema de debate, la falta de identidad, que ese sí es Claro que fuerte. sí, se la- Buenas noches. Tengo una pregunta para Rodolfo. Quería preguntarle sobre los valores de la madre o los padres que le hacen a sus hijos en el Facebook o le hacen un TikTok cuando el niño apenas tiene 2 o 3 meses de edad. Bueno, realmente todo tiene su tiempo y habría que ver con qué intención se hace eso. Porque regularmente, y algo que los padres tienen que saber, es que a veces nosotros decimos cosas con nuestra boca y hacemos acciones que marcamos a nuestros hijos por el resto de su vida. Y yo entiendo que hay que tener cuidado porque los niños van agotando etapas y hay cosas que se pueden hacer y hay otras que no. ¿Qué necesidad tiene un padre? Por ejemplo, yo recuerdo que vi por ahí una vez un video de una madre que le dio cerveza a una niña pequeña. ¿Qué tú le estás enseñando a esa niña cuando sea grande? Que sea una alcohólica. Porque si a esa edad eso es un mal, eso está mal. Y Antivalor. totalmente. Y cosas así hoy en día es la que realmente estamos viendo que nosotros debemos de pensar y por lo menos tratar de mejorar esa clase de acción. Entonces, no veo la necesidad de que un padre, un niño recién nacido, tenga que hacerle una red social
cuando ese niño ni siquiera sabe realmente, tiene conciencia en ese momento, y un padre manejando con qué intención? ¿Con qué intención? Yo pienso, Rodolfo, que cuando los dos estoy de acuerdo con eso, pero aunque se lo hagan al niño, no es el niño el padre, lo está haciendo, porque el padre lo está dirigiendo. Así es. ¿Cuál es la intención? ¿Tener dos? Pues si tú quieres subir fotos, súbela Súbela a tu tú. Facebook. Por Exactamente. eso que la palabra de Dios establece, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así es. Siempre queremos hablar del amor de Dios, el amor de Dios, pero hay que hablar de la causa y la consecuencia. Cada cosa tiene su consecuencia. Así es. Así es. A propósito de valores, Satanás anda como león rugiente en el mundo, buscando a quien devorar. Y te va a poner entretenimiento, te va a poner un bobo para que tú estés ahí, en ese círculo, y no puedas ver la verdad de Dios. Porque cuando tú ves la verdad de Dios, cuando tú aceptas a Jesucristo, Jesucristo te hace libre. Y tú no vas a depender de cosas de este mundo para ser feliz. Es que estoy aburrido. Lo primero es cuando los hijos de uno van a un sitio donde no hay internet. No hay internet. Que me pongan la clave. Porque quieren vivir en ese mundo. Y yo estoy aburrido. ¿Qué tú tienes, mami? Que estoy aburrido. Porque no, ponte a jugar. Mira, jueguen cartas. Es que hay un vacío existencial que la gente hoy en día tiene, que solamente Dios lo llena. Amén. Suéltala, Fausto. Yo tengo otra pregunta que me Ay, surgió solo Dios ahora. puede llenarlo, Cuando yo venía subiendo en mi tiempo de juventud hace muchos años, muchísimo, siempre etiquetaban a los que venían subiendo, ¿no? Ese sale bueno porque es hijo de fulano y fulano está hecho en base a valores. Exacto. Este no sirve porque, porque la familia, o sea, no. los patrones generacionales de valores. O sea, que si mi papá no sirve, yo obligatoriamente, la sociedad me encuadra en ese patrón. No, todavía está. Que si el padre viene con un pedigrí, con buenos valores, ya por obligación, ese joven hereda esos patrones y viceversa. ¿Qué creen ustedes de eso? No es bueno que son patrones aprendidos, pero sabemos que cuando uno llega a Dios, a Jesucristo, el pastor, la pastora saben que hay cosas que se heredan ocultas, maldiciones. Sí. Hay una maldición que se hereda. Generacional. Generacional, que Exacto. pasa hasta la tercera, dice la Biblia, cuarta generación. Que son la sangre de Jesucristo. Solo la sangre de Jesucristo puede cambiar. puede Puede cambiar transformar la vida de es cada muy persona, que específico. no importando, No hablo de cómo- permiso, maldición. Fausto, que no importando cómo sea la persona, Jesucristo puede cambiar, la sangre de Jesucristo lo cambia. Exacto, pero no estamos hablando que esté Yo cambiando. creo que no. entendí. Yo entiendo, Tú quieres no, saber si genéticamente puede ser Sí, así. sí, Si no, eso o es sea, como que se genética, traspasa. no, Bueno, no, es una pregunta Entonces, Sí, interesante. los patrones conductuales de Conductuales, eso valores. aprendido. que yo estoy diciendo. Eso ha aprendido. O sea, yo pienso, Eso no se mira, hereda. cuando uno ve la sociedad que vivimos hoy en día, el que es abogado se entiende que su hijo va a ser abogado. Abogado. Ujú. Ya usted, O sea, ya usted el está que es entendiendo maestro dónde se entiende que sus hijos Sí. van a ser maestros. O si no son maestros van a ser personas educadas, profesionales. Porque como el padre o la madre tienen un alto grado de educación, se entiende que sus hijos van por ahí. Pero también se dice lo contrario. Cuando el hijo viene de familias que delinquen, dice Sí. que los hijos van también por ahí. Lo etiquetamos de una vez. Pero ese patrón de conducta En la- también lo vemos en la Biblia con Exactamente. Jesucristo. En la parte ¿Verdad? negativa. Pero yo creo que cada individuo, independientemente de lo que ve en la casa, tiene libertad de decidir qué hacer. Claro. Ahí vamos. ¿te ves? O sea, yo tengo libertad de decidir qué hacer. Porque casi, bueno, uno habla de muchísimos familiares, que los que estamos aquí, que quizás uno viene de una familia de padres mujeriegos, otro de padres tramposos, otro de padres borrachones, y etcétera, etcétera. Y nosotros ninguno decidimos tomar la genética o la biológica de nuestros padres, sino que, claro, Porque Jesús entró en el corazón. Claro, vamos por ahí. Permitieron a Jesús Vamos por ahí. entrar en los corazones. por eso dije, Sí. claro, repetí varias veces, porque nos encontramos con Jesús y nos dio la oportunidad de cambiar, pero también yo tuve que poner mi parte. O sea, Claro. Para yo, porque realmente Con- la pregunta con- de Fausto... Los me- valores no tienen que ver con nada con genes. Eh, En primer lugar, los valores. Los valores no tienen nada que ver con genes. Bueno, Estoy valores aquí son verificando. Exacto, son Exacto, Son aprendices. patrones. Estoy Sí. aquí verificando y
usted sabe que tenemos a Papá Google, como dicen ahí, y de una fuente segura. Y ellos hacen una pregunta interesante y dice genética y comportamiento, ¿en qué se relacionan? Y ellos hacen un recuento de que muchas veces nos preguntamos, oh, que sacó el genio del padre, o el genio de la madre, o X cosa, y ellos dicen que la herencia genética influye en aspectos varios, incluyendo nuestro comportamiento, nuestro carácter y posiblemente hasta los valores. Entonces, no obstante, en este punto, nos diferenciamos de los animales, que es que somos capaces de proponernos metas y tener aspiraciones que pueden ser movidos por el entorno familiar, cultural que nos ha tocado vivir. Sí. Decisión de uno. Exacto. Decisión de uno. Dice eso. Decisión. Yo leí un libro que decía que la genética tiene que ver con la forma de tu verte, de mirar, de sonreír. Claro. Las enfermedades. Pero lo que es borrachera, ser mujeriego, todo eso son conductas aprendidas. Eso es aprendido en el entorno. En el entorno. En el entorno. Y quieren tachar familia y decir, esa gente son así todos. Por ahí Ok, que vamos. yo creo en lo personal, hablando en términos bíblicos, el hijo pródigo tomó una decisión. Toma Claro. la decisión. Es bella eso en la casa. O sea, el hijo pródigo no vio eso en su casa. Esa conducta él no la vio en el padre. Ajá. Pero el hijo Vamos. pródigo, cuando se vio en un apriete, en una vida difícil, pasando necesidades, él dijo un pare. Espérate. En la casa de mi padre hay abundancia de todo lo que yo estoy anhelando, lo que estoy codiciando, deseando hoy. En la casa de mi padre sobra y abunda. Estamos hablando de los puntos de comparación. Que si mi hermano Moreno que está ahí es malo, no me dan Sí. trabajo cuando voy a Yo- buscar porque él pecó. Yo ¿Entiendes? pienso... O sea, la palabra, yo sé, nosotros podemos con la palabra o motivar o desmotivar a una persona. Ahora, a lo que yo me refiero, porque hasta con Jesucristo lo enmarcaron en ese cuadro. Y de Samaria. de Samaria Podrá salir algo bueno. podrá salir algo bueno. Sí, porque no había salido nadie. Nadie había de salido renombre. bueno. Entonces, yo soy de lo que creo que un buen gallo puede dar un mal pollo. Claro. Sí, sí. Y Claro. un mal gallo puede dar un buen pollo. un buen pollo. Entonces, los estereotipos de la sociedad que estamos viviendo. Eso para mí es una cruz. Eso es Ve, una cruz. ¿Por qué? perfecto. Porque eso crea en la persona que no tenga una personalidad propia. Me están juzgando por las acciones de mis padres, que mis padres así, pero ¿por qué yo debo de cargar con la cruz de mis padres si yo soy yo? Exacto. Y perdón que ponga este ejemplo, es como una persona un día me pregunta que si yo me atrevería a morir en una cruz por el mundo. Y yo solamente le dije, bueno, Jesús lo hizo, es el Hijo de Dios, pero yo soy Rodolfo, Jesús es Jesús. Ya. Claro, Entonces- y ese era su inconveniente. Y ese era su propósito. Su propósito. Entonces realmente, Fausto, yo, mi vaga opinión, entiendo que eso para mí es una cruz, porque, bueno, mi padre, vea el ejemplo, mi mamá es licenciada en enfermería, mi padre es fotógrafo profesional, yo soy ingeniero civil. Ahí viene mi hijo creciendo, mi hijo no tiene por qué ser ingeniero, por ejemplo, civil, o porque sí quiero que porte los mismos principios, los mismos valores, y vamos a trabajar para que eso sea un hecho, y que también él no cometa quizás los errores que yo cometí. Claro. Pero entiendo que muchas veces la gente hace un mal juicio Ahí sin es donde tratar y vamos, conocer ahí es donde a vamos, la persona. Ahí es donde yo quiero que aclaremos, que Entonces, apuntarle eso. Yo pienso que la sociedad hace más juicio. Es una realidad que estamos viviendo y muchas veces reproducida por los medios. Ujú. Porque tenemos medios que yo ni sé qué decir. Son pagados para decir tantas cosas que ya uno ni sabe qué los medios dicen. Fulano, hijo de tal delincuente, salió igual, qué sé yo cuánto. Entonces tenemos una sociedad que está repitiendo siempre la misma palabra. Porque dicen de tal palo, tal Y astilla. está demarcando a las personas conforme a como ellos entienden que es. Ahora, casi siempre se ve en la clase alta, en la clase profesional, se ve casi siempre que los hijos no que heredan, pero al ver el padre, Porque es lo que están viendo en el entorno. exactamente el entorno, lo que ha estudiado, casi siempre los hijos se van por ahí, se guían por esa zona. Es algo muy común, pero estamos hablando de la sociedad alta, no igual en la baja. En la baja no es igual. ¿Por qué razón? Porque ya el de la sociedad que ha estudiado entiende que aprendió eso del padre y que de ahí puede vivir, pero la baja entiende que si mi padre no llegó a nada, yo debo superar a mi padre, debo cambiar, aunque la sociedad me ataque y me tilde, como Moreno decía ahorita,
que porque tú tienes un hermano que hizo aquello y tu padre no te engancha a la policía. Eso no es lo correcto. No, Eso no es lo correcto porque es que yo soy yo. No debería ser. No así. debería ser. pero es. Pero es. Ahora, eso es un asunto que tiene que ver desde el mismo gobierno central, es que tiene que motivar esas cosas. Y de ahí pasar al sector privado, que son los que manejan la sociedad. Lamentablemente eso es así. Por ejemplo, en la sociedad que mencionaste, la alta casta del país, entienden que sus hijos son los herederos al trono, Sí. como antes. Y a veces sus hijos no tienen nada. No son ellos. Pero ellos quieren que sean presidenciables. Si fueron presidente, mi hijo tiene que ser Exacto. presidente. Mi nieto que va presidente también. Entonces, empujan a los hijos a una carga Claro. que se ven ellos reflejados. No, el hijo mío va a tener que superar obligado. Hay un ejemplo de Michael Jordan que ha sido para muchos, para mí también, el mejor jugador de todos los tiempos de la NBA. Las personas pensaban que los hijos, a ser hijos de Jordan, iban a ser igual a su Iban a padre. tener el pedigrí de... No se vieron ninguno para el baloncesto, lamentablemente. Entonces, entra otros jugadores como LeBron, que no tenía un padre baloncestista y está más o menos a nivel un poco más para abajo de Jordan. Pero en el caso de Curry, su papá era baloncestista. Él lo superó por mucho a su padre. Entonces, la vida es así. Pero hay cosas que son de uno, una decisión de uno. Tú decides cuando tú... Nosotros venimos, mi hermano Fausto y yo, venimos de un entorno familiar no muy agradable, pero fue el que tuvimos. Claro. Y fue el que hizo de nosotros, quizás, los hombres que somos hoy en día. Entendimos, gracias a Dios, a tiempo, qué debíamos hacer para hacer la diferencia. Yo dije que debía buscar algo, porque venía creciendo con mucho odio, mucho rencor, muchas cosas. Pero Jesús llega a mi vida. Amén. Y Jesús cambia, porque el convertirse, la gente, no, este convertido, qué sé yo qué, o es cristiano, o es evangélico, esto es un camino a un precipicio a matarte. Y Dios te hace una senda y te devuelve a vida. Así es. Pero la gente no lo quiere, Sí, eso es así. porque lo ve muy fácil, y eso es tan fácil. Es fácil, pero es difícil. Porque entonces, después eso te va a decir, ahora bien, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, negar tu deseo, lo que tú eres, cargue su cruz cada día y sígame. Entonces ahí el evangelio se pone un poquito tedioso. Pero que es fácil, es fácil. Entonces hablábamos fuera de cámara que por la Biblia entendemos, lo que hemos leído un poco, que hay una maldición generacional, que eso es otra cosa, Se eso traspasa. es otro tema. Eso es otro Entonces, que ni es patrón ni es genética, sino que esa familia, ¿tú no has visto familias que son todos locos? Y familias que se van todas que le dan cáncer. El Y cáncer todo es hereditario, ¿no? Porque eso se hereda, Sí, son los cosas genes, hereditarias. esos son Genética. Pero creo que alguna maldición... Genética por lo mismo que, por Biología. ejemplo, si lo mismo que Biología. está comiendo, ¿entiendes? Que a veces pasa eso. Que es diabético. ¿Qué estaba comiendo desde que estaba en su casa? Sí, porque es propenso a eso, entonces no se cuida. Exactamente. Es un candidato. comer. es Eso, un candidato. Pero Eso sí, para- no tiene que ser obligatoriamente así. Sí. Para continuar con lo que hablaba Moreno cuando hablaba de los principios de la Biblia, uno de los principios que la Biblia nos enseña es el amor y el respeto. La palabra de Dios nos dice en Marcos capítulo 12, versículo 31, dice, ama al Señor tu Dios, es el más importante de los mandamientos, y es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que esto. Cuando la Biblia me manda a mí a hablar a mi prójimo, lo primero que se me viene a la mente es el respeto. Amo a Dios, respeto a Dios, pero debo de respetar a mi prójimo. Y si verdaderamente lo amo, debe de ser así. Así es. Entonces, ahí encontramos un principio realmente donde la Biblia nos enseña lo que es el respeto hacia los demás. La historia del buen samaritano también. Ahí hay otro ejemplo de amor, hay otro ejemplo de compasión. Cosas que hoy en día se han perdido. Por ejemplo, usted ve que ocurre un accidente por ahí y la gente, en vez de tomar un teléfono para llamar quizás a alguien que pueda auxiliar o auxiliar a la misma persona, lo que agarra este teléfono y de una vez comienza a grabar y a transmitir en vivo. like. Wow. Sin saber, óigame, sin saber si quizás algún familiar
ve la transmisión y puede causar una confusión emocional fuerte. Y lo que no están grabando, muchas veces están saqueando. Saqueando, así es. Antivalores. Así Yo es. pienso- Pero sociedad ¿por qué está tú llena de crees antivalores. que hay tantos jóvenes que se van temprano, a temprana edad? Pierden la vida. ¿Por qué? Bueno, pastora, yo le voy a decir lo que pienso de eso. La Biblia me enseña a mí, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra. Y este es el primer mandamiento con con promesa. promesa. O sea, Obedecer. joven o hijo que no honró a su mamá y a su papá, los días los tiene contados en la tierra. Exactamente. Que no crea que va a mudar Que mucho. no es uno diciendo Que cosas. esa es por la decir. palabra de Lo dice Dios. la Biblia. Eso Sí. es bíblico. Eso Entonces, es oye, Eso es nosotros hablamos, por ejemplo, si alguien te dice o nos dice, fulano, tengo para ti 2 noticias. ¿Cuál uno quiere oír primero? Te dice, ¿La buena o la mala? ¿la buena o la mala? La gente no quiere oír noticias malas. Pero ¿qué pasa? La Biblia dice que el Evangelio significa buenas nuevas. Entonces, si el Evangelio es buenas nuevas, ¿por qué la gente se resiste a escuchar las buenas nuevas? Así es. ¿Por qué la gente se resiste a escuchar la buena noticia? Que noticia de gozo, de paz, noticia motivadora, noticia que nos dicen diferente a lo que el mundo nos dice. Aquel mundo que me dice que yo soy un fracasado, que no tengo esperanza, que mi papá fracasó, que mi mamá fracasó, que fulano fracasó y yo voy a fracasar. Pero viene la Biblia y me dice a mí que no es así. Que no es así. Amén, Que hay un amén. ADN nuevo en Cristo Jesús. Así es. Nuevo en Cristo. Bueno, yo creo que casi estamos llegando ya casi al final del encuentro del día de hoy y creo que es propicio para nosotros tomar este momento y mencionar esos valores y esos principios que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Amén. Por ejemplo, Jesús fue un ejemplo de humildad. Amén, así es. Jesús fue un ejemplo de total humildad. Todo lo que hizo fue basado en la humildad y ahí podemos verlo cuando Él le lava los pies a los discípulos. Así es. ¿Qué otro ejemplo nosotros podemos hablar de Aquí Jesús en tenemos- De cuanto a los valores? amor. De amor. Dio su vida por amor a Humildad. nosotros. Vamos a mirar ¿Eh? en el libro de Gálatas los frutos del Espíritu, que son los principales que podemos hablar sobre los valores, que es lo que está haciendo falta en la sociedad nuestra. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí Amén. están todos los valores. De ahí, donde nosotros de ahí derivan todos. Debemos pegar. Pues vamos Así a terminar ya. El tiempo, como decía Rodolfo, ya se ha ido. Este tema ha Wow. sido muy bueno. Impresionante. Muy interesante. Señor eterno, Padre bueno, te damos gracias por este espacio, Señor, y gracias porque tú, Señor, es que ha dirigido todo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, que estas palabras lleguen a cada corazón y que no sean solos oidores olvidadizos de ella, sino hacedores de la misma. Toma, Señor, cada uno de nosotros, cada uno de los que están participando, aquellos, Señor, que van a ser espectadores, que tu presencia lo inunde. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por estar en su programa. ¡Mi vaga opinión! Esta es la opinión del día.